damos la bienvenida a este evento, el primer a un ciclo de charlas que le hemos llamado Tertulias Tecnológicas, que vamos a ir organizando desde el grupo de tecnología de MetaRed, y en el cual vamos a regularmente ir dando, pues, tratando algunas temáticas de índole tecnológico, pero siempre relacionado al campo de la educación superior, y que nos permita ahondar en novedades y descubrir, pues, las posibilidades que nos abre siempre la tecnología en este fascinante mundo de la enseñanza, ¿no? El día de hoy, como inauguración de este ciclo, tenemos y le hemos llamado tecnologías inmersivas aplicadas a la educación. Realmente es un nombre muy potente y que implica muchísimo, ¿no? Realmente es un tema nuevo, es un tema que ya hay universidades que están trabajando y creo que nos va a servir muchísimo de nutrirnos de la experiencia de otras universidades y el camino que están recorriendo, digamos, en el descubrir estas tecnologías, ¿no? Que ahora nos va a permitir seguramente en el intercambio de ideas conocer, descubrir o andar un poquito más en el tema. Como panelistas para este primer ciclo de tertulias, tenemos invitados de México, de Ecuador y por supuesto también de Perú. De Ecuador nos está acompañando la ingeniera Marta Ágila. Ella es ingeniera en sistemas informáticos y computación, ¿no? Magíster en educación a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja. Está haciendo su doctorado y tiene mucha experiencia precisamente en estos temas, en este tipo de tecnologías en su universidad, y seguramente ahora nos va a dar mucha retroalimentación al respecto. Agradecemos su apoyo para esta tertulia. También nos acompaña desde México Maribel Reyes. Maribel está trabajando en el conocido Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ella ahí es directora de Educación Digital, ¿no?, del instituto, y es responsable, pues, ¿no?, de definir las estrategias y de administrar la oferta educativa, digamos, en modalidades digitales, ¿no? Tiene mucha experiencia precisamente en diseñar modelos instruccionales y, en fin, en todos estos temas de educación a distancia. Tiene doctorado en innovación educativa y 2 maestrías, licenciada en sistemas computacionales y administrativos. Realmente muy preparada y con mucha experiencia nos va a transmitir realmente también, por supuesto, temas muy interesantes. Y de Perú tenemos también, porque el mundo ese de tecnologías inmersivas es fascinante, ¿no? Así como hay desarrolladores de software, también hay diseñadores de escenarios. En realidad es un tema, vamos a ir descubriéndolo, conociéndolo a lo largo de estas charlas, no solamente esto. Y nos acompaña Andrés León Geyer. Él es de la Universidad Católica, ¿no?, del Perú. Es docente, investigador y artista en nuevos medios, ¿no? Él crea medios interactivos. Por supuesto, enseña en la universidad y está especializado en la intersección entre teoría y praxis del arte, ¿no? Súper interesante su background realmente. Y tiene estudios de filosofía, teatrología, musicología y cine. Y por supuesto en formación de artes visuales y escénicas, ¿no? O sea, ese perfil que encaja también para este mundo de tecnologías inmersivas. Y quien les habla, Juan Carlos Málaga, que actualmente estoy como director de experiencia digital de la Universidad Norbert Wiener y tengo ya pues unos 22 años en el mundo de la educación a distancia y precisamente del e-learning, ¿no? Y lo novedoso de esto es que siempre seguimos aprendiendo. Me encanta. Como esa es nuestra primera charla, estamos de inauguración realmente, queremos agradecer la disposición que ha tenido la vicerrectora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de UPC, la doctora Milagros Morgan, quien ha tenido bien acompañarnos en este primer inicio, a nombre también de MetaRed, y nos va a dar algunas palabras
de aliento también para continuar probablemente con estas charlas. Y le agradecemos sinceramente porque dentro de su agenda ocupada nos dé unos minutos de su tiempo para dirigirse a los asistentes y seguir motivándonos, seguro. Por favor. Entonces, vamos a empezar precisamente con sus palabras y luego continuaremos con ya el inicio del panel. Milagros, de la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos. En realidad, para mí es un privilegio poder estar con ustedes en este inicio del ciclo de las tertulias, de las reflexiones, de las conversaciones sobre las nuevas tecnologías, y en este caso de las tecnologías inmersivas, que todos los días surge algo nuevo, se aprende algo nuevo, y me encanta que lo estén haciendo. Lo felicito de verdad por persistir en este esfuerzo de compartir experiencias, de intercambiar distintas maneras de enfocar, de pensar respecto a cómo este tipo de tecnologías lo que busca es enriquecer el aprendizaje. Ese es el foco y el objetivo de lo que queremos como instituciones de educación superior. Y en el caso de lo que ustedes aportan para la educación superior del Perú es fundamental, porque nos están brindando conocimientos, experiencias, información sobre temas que se están discutiendo en todo el mundo. Me encanta que sea un foro internacional, donde tengamos perspectivas de distintos lugares del mundo, y que podamos nutrirnos de los aprendizajes de nuestros colegas en otros países, y que de la experiencia que podamos tener en Perú también podamos aportar. Pienso que esto es súper importante, nos entusiasma, nos enriquece, y qué mejor manera de seguir aprendiendo. Una de las cosas que la pandemia nos ha dejado es que ha puesto con mayor evidencia esa capacidad que tenemos que tener los profesores de seguir aprendiendo. Los alumnos son parte del proceso. Ellos tienen el control de su aprendizaje y nosotros lo facilitamos, lo apoyamos, pero los roles en muchos momentos se intercambian, ¿no? Ellos nos enseñan, nosotros les enseñamos, aprendemos juntos, y eso es lo más interesante de estos tiempos, y de que podamos hacerlo usando esta tecnología como la que hoy ya es pues parte de la normalidad, ¿no? Y que también era parte de antes de la pandemia, sino que no la usábamos tanto o no la valorábamos tanto, como es por ejemplo una videoconferencia en tiempo real como la estamos teniendo ahora. Entonces, para mí de verdad que es súper importante, interesante, y estoy segura que todas las universidades vamos a alentarlos a ustedes a seguir adelante, a participar, y también destinar el tiempo, porque creo que cuando tú decías, Juan Carlos, de que, bueno, todos tenemos las agendas recargadas, pero tenemos que darnos un espacio para seguir aprendiendo. Entonces, tener un día viernes en la tarde para conversar sobre algo que para muchos de nosotros es nuevo o lo conocemos así como que muy de lejos, es un privilegio, y de verdad que debemos aprovecharlo, y les agradezco de veras por este espacio, y sigan adelante, cuenten absolutamente con todo nuestro apoyo, y a mí me van a tener de alumna también. Así que muchas gracias y éxitos. Muchas gracias. Un aplauso virtual, realmente. Gracias por las palabras y por el tiempo dentro de la agenda. Puede dedicarnos unos minutitos para este ciclo de charlas, de esas tertulias, ¿no? Tertulias tecnológicas. Muy bien. Muchas gracias. 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 La estructura del programa va a ser el siguiente. Vamos a tener entre unos 5 y 10 minutos de exposición, digamos, por parte de los panelistas que nos acompañan el día de hoy, que reitero su agradecimiento porque su tiempo es muy valioso. Y luego vamos a generar una pequeña ronda de preguntas, y luego vamos a interactuar también, por supuesto, con el público para que ustedes también nos hagan llegar sus inquietudes, ¿no? En nombre del grupo estamos acá Alberto Matsura, que del grupo tecnológico, y también nos acompaña Silvana Valareso, muy conocida también,
que es del grupo de mujeres tecnológicas. Acá estamos también los hombres tecnológicos, estamos haciendo algo. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con el panel. Vamos a comenzar con la Universidad Técnica Particular de Loja, donde está la ingeniera Marta Águila. Y entonces, Marta, tienes de 5 a 10 minutos para escuchar tu interesante propuesta. Adelante, Marta. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Ante todo, agradecer a MetaRed de Perú por la invitación a esta tertulia de tecnología. Creo que es un espacio muy interesante, abierto para poder conversar de estos temas, ¿no? Bueno, mi nombre es Marta Gila, como ya lo han presentado, de la Dirección de Tecnologías para la Educación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bueno, antes de cómo es y tecnologías inmersivas en la educación, me gustaría a mí empezar comentando un poco estos 3 elementos principales que se deben considerar cuando se hace integración de tecnología en el aula, no necesariamente tecnologías inmersivas, ¿no? Pero es importante y quiero comentarlas rápidamente por el poco tiempo que tenemos. Primero, las competencias digitales, ¿sí? Sea cual sea la tecnología, es necesario poder trabajar en el desarrollo de esas competencias digitales, tanto de docentes como de estudiantes. Hay diferentes modelos, ¿no? Y entre algunos abarcan como competencias digitales informacionales, tecnológicas, multimedia, otros modelos como DIRCOM definen 5 áreas de competencias digitales, pero independientemente del marco de referencia, entre ellas hay unas competencias de interacción con la tecnología. Y es ahí cuando hay un pequeño cambio, ¿sí? Porque la tecnología cambia, es muy diferente poder interactuar en un entorno virtual, en un correo electrónico, que en un entorno inmersivo. Las acciones son diferentes, los dispositivos son diferentes y es algo en que en la institución educativa hay que considerar para docentes y estudiantes. El segundo elemento es la metodología, las pedagogías emergentes que se desembocan en metodologías activas, como cualquiera de las que mencionamos aquí, porque la tecnología sola como tal más bien termina siendo un distractor, ¿sí? Para nuestros estudiantes si no están atados a una metodología. Y la tecnología que en este caso de este tertulia estamos hablando de las emergentes como tal las tecnologías inmersivas como realidad virtual aumentada mixta, hologramas, simuladores, ¿sí? Entonces tengamos esto claro a lo largo de toda esta tertulia, ¿no? Porque son elementos principales que tenemos que considerar, ¿sí? La parte del componente de tecnología, cuando hablamos de tecnología inmersiva, esto lo voy a pasar muy rápido porque no nos vamos a quedar en definiciones, ¿no? Pero sí es importante que tengamos en cuenta que diferentes definiciones cuando hablamos de tecnología inmersiva enfocan a la sensación, ¿sí? Al nivel de sensación o el volumen de información sensorial que se le da al usuario, al estudiante como tal, ¿sí? Y le puse aquí esta parte del nivel de inmersión porque depende del dispositivo, ¿no es cierto? Y hablamos del engaño físico logrado, qué tanto me engañaron físicamente, virtualmente, ¿no? Dentro de este entorno. Y esta imagen, pues, que nos muestra rápidamente los extremos, ¿no? Del entorno real y el entorno virtual y cómo la realidad aumentada virtual y la realidad mixta se mezclan, digámoslo así, hablando de realidad mixta, dentro de estos extremos como tal. Las tecnologías inmersivas, de seguro mis compañeros, mis colegas también lo van a comentar, pero así rápidamente un poco, pues cuando hablamos de realidad extendida dentro de tecnologías inmersivas es como un paraguas, ¿no? Que abarca tanto la realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, siempre para garantizar este funcionamiento o el éxito de estas tecnologías, pues contando con una buena conectividad 5G. Lo que nos diferencia entre estas cuando hablamos de realidad aumentada, pues es un dispositivo móvil, ¿no? A través de un dispositivo móvil en el que a entornos reales, a objetos reales, se superpone capas con contenido virtual, ¿sí? Entonces, por eso aumenta la realidad. Cuando hablamos de realidad virtual, ya no tenemos un entorno físico, sino completamente virtual y dependiendo del dispositivo tecnológico, ya sea por cascos propios de realidad virtual, pues me da mayor o menor inmersión. Y la realidad mixta, pues, es una mezcla de las dos, en el que tratamos de simular un entorno real, hacerlo en 3D y agregarle, ¿no? Elementos virtuales, algo así muy rápidamente. Cuando hablamos de competencias digitales, que es el otro elemento de la triada, ¿no es cierto? Solo les quiero comentar aquí un pantallazo general, no de competencias digitales instrumentales enfocadas a tecnologías inmersivas, sino en términos generales. En Ecuador
En el 2012 estuvimos con un 21.4% de analfabetismo digital, ¿sí? Al 2020 se bajó al 10.2%, siempre considerando como analfabeto digital aquella persona que no tiene un celular activado y no ha usado internet ni computador el último año. Pero ojo que aquí no hablamos nada, ¿sí?, de tecnologías inmersivas, en términos muy generales. Si vamos a eso, pues el nivel de analfabetismo va a ser mucho más alto. Y como estrategias de alfabetización digital, ¿sí?, pues ahí está la implementación de infocentros, asignaturas propias de computación, o en el caso de tecnologías inmersivas puede ser laboratorios, ¿no es cierto?, donde la gente vaya a experimentar, a practicar, y también implementando estas tecnologías de una manera transversal el currículo a través de metodologías activas con este tipo de tecnologías, ¿sí? No solamente con una capacitación directa del uso, sino aprenden haciendo a través de metodologías activas, ¿sí? Ahora sí, entrando ya al contexto de mi universidad, ¿sí?, y contarles un poco la experiencia, pues la Universidad Técnica Particular de Loja es una universidad bimodal, ¿sí? Tiene su sede en Loja, al sur de Ecuador, ¿sí?, y tiene 3 centros internacionales en Nueva York, Madrid y Roma, en lo que es modalidad a distancia, y está en más de 80 centros universitarios distribuidos a nivel de todo el Ecuador. Entonces, en la modalidad a distancia, donde tenemos estudiantes en diferentes lugares, es importante considerar esa práctica, ¿sí? Y aquí voy a partir del modelo educativo. Anteriormente en la triada les comentaba, ¿no es cierto?, esta parte de la pedagogía, que es un elemento importante. En nuestro modelo educativo, el estudiante es el centro del modelo educativo. Y en el sistema de evaluación de los aprendizajes hay un componente que es el aprendizaje práctico experimental, ¿sí?, que se enfoca a la resolución de problemas reales. Entonces, cuando hablamos en una modalidad a distancia, modalidad virtual, es cuando viene el reto, ¿no?, de cómo implementamos, qué tipo de tecnologías nos facilitan ese aprendizaje práctico experimental a través de prácticas de laboratorios virtuales, simulados y talleres, a través de resolución de problemas o casos reales, ¿sí? Entonces, en este elemento es que nosotros como UTPL hemos trabajado ya como Universidad Técnica Particular de Loja desde el 2015, comentarles un poco así muy rápido la trayectoria, que ya empezamos con el desarrollo de algunas aplicaciones de realidad aumentada, ¿sí?, de biología, que era de la célula, de estadística, y que los docentes empezaron ya a utilizar en sus planes docentes. Luego desarrollamos ya una aplicación de regiones anatómicas que utilizamos para la materia de medicina legal en derecho, la carrera de abogacía, que es la más grande en nuestra universidad, ¿sí?, para que ellos puedan hacer cierta experimentación cuando trabajaban en la materia de medicina legal, ¿sí? Paralelo a eso, pues ya la carrera vio que íbamos por esas tecnologías y nos vamos a hacer otras materias también, y empezamos a trabajar ya con OpenSim, con mundos virtuales. Y trabajamos con la simulación de audiencia, donde nuestros docentes, a través de juego de roles, ¿sí?, entraban con sus avatares, tanto estudiantes como docentes, y desarrollaban ya un caso que el profesor había planteado. El profesor va asignando aleatoriamente, ahora usted es el juez, ahora usted es el secretario o el abogado, ¿sí? Ya en el 2018, pues dimos un paso más en lo que son aplicaciones de realidad aumentada, desarrollamos ya una aplicación más consistente, yo lo llamo como un laboratorio, ¿no?, una aplicación de virtopsia. Luego les muestro un video rápidamente en el que ya vemos 4 tipos de muertes, ¿sí? Y el estudiante ya puede visualizar ahí las incisiones, cómo quedaron los órganos para que puedan hacer un informe forense. Como vimos que esto iba generando ya más productos, éramos un grupo pequeño, cómo seguimos creciendo, pues en el 2019 se consolidó el Club de Realidad Virtual, en el que estudiantes tanto de modalidad presencial como de modalidad abierta y a distancia, ¿sí?, participan en diferentes proyectos desarrollando aplicaciones ya de realidad extendida que se aplican en las asignaturas, ¿sí? Y en el 2020 pues ya nos metimos un poco más a los usos de herramientas de realidad virtual, videojuegos, llegando ya ahora al 2021-22 ya en la generación, implementación de un laboratorio de realidades extendidas, unas instalaciones muy bonitas, muy amplias, en el que ya pueden ir más docentes y estudiantes a trabajar en proyectos de realidad extendida. Asimismo, se conformó la red de aprendizaje inmersivo, capítulo Ecuador, en el que diferentes instituciones del Ecuador participan para unir esfuerzos, consolidar proyectos y poder crecer más en esta línea de realidades extendidas aplicadas a la educación. También se trabajó ya en este año en alguna experiencia en telepresencia con hologramas que ya luego les voy a mostrar rápidamente.
¿Cómo hacemos? Es importante también mencionar esto, que la implementación de estas tecnologías, como decía y siempre lo repito, no solo es la parte tecnológica, es un enfoque tecnopedagógico, ¿sí? Entonces partimos del visionamiento del proyecto, el levantamiento de requerimientos, el prototipo, el desarrollo, pero luego ya viene ese trabajo ya pedagógico con el docente de definir qué metodología activa va a aplicar en su aula, la definición de las actividades microcurriculares y ciertamente las estrategias de evaluación y el plan de mejoras, ¿sí? Entonces, todo este ciclo se lo sigue, ¿sí? Con cada una de las aplicaciones que se desarrollan atadas a una asignatura bajo un diseño ya microcurricular, un plan docente que desarrolla cada uno de los profesores de la asignatura. ¿Sí? ¿Qué proyectos hemos trabajado? Rápidamente, no sé si voy con el tiempo, perdón. Aquí algunas aplicaciones de realidad aumentada que les mostraba. Voy en este momento en el video mostrarles rápidamente cómo es la aplicación de realidad aumentada, lo que es Girtopsia, ¿sí? Que les permitió. ¿Me confirman, por favor, si se escucha o creo que tengo que por acá compartir sonido? Ahí creo está. Aquí el estudiante puede ver, como lo ven en este caso aquí, cada tipo de muerte. En este caso está viendo el informe forense. Puede hacer un análisis interno y externo del cuerpo, dependiendo de cómo quedó luego del accidente. Puede ver aquí las incisiones, cómo se hacen. Está en este caso la apertura craneal, aquí la incisión del esternón. Pueden ver cómo quedó el órgano luego del accidente como tal, ¿sí? El corazón en este caso, el pulmón, se atravesó la bala o fue arcadura, cómo quedó los diferentes órganos que se afectaron, ¿sí? Tenemos 4 tipos de muertes: muerte por tránsito, arma blanca, arma de fuego y ahorcadura. Entonces los estudiantes, con el caso que le plantea el docente, puede ir interactuando en estos elementos que le muestran en la aplicación y poder hacer al final su informe forense. ¿Sí? Esta aplicación está disponible en Android e iOS, ¿sí? Otra de las aplicaciones que se trabajan y ya con estas aplicaciones de realidad aumentada, ¿sí? Es el set de televisión. Bueno, ahora tenemos el set de televisión gamificado ya en un campus 3D multiusuario que trabajamos como TPL. Tenemos el campus 3D que es en WebGL para visita de exposiciones artísticas y el campus 3D multiusuario ya para prácticas de los estudiantes. En este caso tenemos el set de televisión, la simulación de audiencias que les había comentado, se ha hecho las prácticas de lengua francesa, el centro forense también. En este caso les voy a mostrar rápidamente el set de televisión, cómo está, que los estudiantes pueden hacer la práctica como tal, se registran porque luego se hace una analítica también de la interacción que hay de los estudiantes. Y aquí lo trabajamos con gamificación, ¿sí? Entonces le indica cuál es el reto, qué tipo de entrevista quiere hacer, cuál sería el set adecuado para el tipo de entrevista. Si lo hace correctamente ya tiene la insignia. Controla cuál va a ser el enfoque, le plantea la misión, tiene que grabar su entrevista, cómo plantear las luces, los equipos, ¿sí? Y luego también la iluminación, el control de las luces, cómo debe poner cada uno de la primera luz, segunda luz, ¿sí? También se le muestra un video en 360 de un escenario real de televisión, ¿sí? Y también muestra cuál es la biografía de la historia de vida de la persona que va a entrevistar, ¿sí? Entonces aquí un poco, bueno, se ha integrado en la aplicación que pueda haber un video de esta persona a la que va a entrevistar para que luego sepa qué hacer, ¿no? Cómo plantear las preguntas, cómo hacer la entrevista. Aquí, por ejemplo, dice cuál persona qué entrevista elegiría para hacerle en este caso a Matilde Hidalgo de Procer, ¿sí? Y luego, pues sí, ya las diferentes insignias se le van presentando al estudiante. Otro de los proyectos también en los que se ha trabajado es el centro forense, también es un campus 3D multiusuario. Aquí ustedes pueden ver el entorno, el campus de la UTPL y el estudiante puede desde ahí transportarse al centro forense de la ciudad de Loja en la que nosotros vivimos, en el que él conoce todas las instalaciones tal y como son. Hay una parte gamificada de la vestimenta también que debe usar de forma adecuada para ir a la sala de tanatología.
¿sí? Todo esto es réplica exacta de cómo es el centro forense, pues ellos tienen que conocer antes de, ¿no? Antes de ir a cuando vayan a hacer su práctica real. Entonces, una vez que están aquí, el docente puede crear salas, ¿sí? En donde pueden entrar con ciertos grupos, ¿no? Depende de los grupos, cómo organice el docente. Y aquí ya dentro de la sala de autopsia, si el estudiante ya puede visualizar cómo es el entorno, si los elementos, para qué sirve cada uno de ellos, porque todo eso necesita para hacer su informe forense. Y luego pues ya se puede elegir también el tipo de muerte y van viendo cómo es la incisión de cada uno de los cuerpos que ha seleccionado para la práctica, ¿sí? Estoy tratando de ajustarme al tiempo. Igual aquí pueden hacer los cortes, ir viendo el cuerpo también, como lo vimos en la aplicación de realidad aumentada, pero aquí es con realidad virtual, ya en el campus 3D multiusuario. Aquí lo importante es que todos los docentes, el docente y todos los estudiantes se pueden encontrar en este entorno tridimensional, ¿no? Bien. Y luego también comentarles algunos proyectos que se ha trabajado en colaboración con diferentes universidades, en este caso, por ejemplo, la parte de videojuego y el libro de pueblos y nacionalidades, que como ven aquí es en un entorno, estos con realidad aumentada, ¿sí? Van saliendo las diferentes nacionalidades con la vestimenta, cultura del Ecuador. Y esto es una aplicación muy interesante, no solo para personas, digamos, que lo planificamos para una materia básica que es en la Universidad de Realidad Nacional, pero es muy útil también para la parte de colegios, estudiantes que están empezando en esta temática en el colegio, dentro del currículum, y pues lo pueden utilizar. Asimismo, se ha trabajado en exposiciones artísticas en el campus 3D de WebGL, con Adelphi University y otras instituciones. Aquí es una muestra rápidamente de estas exposiciones. Algunas prácticas de química, también con la UNAE y también con el Tecnológico de Monterrey hace un mes o 2 meses también trabajamos con la parte de telepresencia. Una profesora del TEC de Monterrey pues dio su clase acá en la universidad a nuestros estudiantes de pedagogía de los idiomas extranjeros. Entonces son como algunos proyectos de colaboración que hemos trabajado. Esto rápidamente, así con el tiempo. Muchísimas gracias, pues sí quedo atenta a cualquier inquietud para poder ir ampliando esta información. Muchas gracias a todos. Excelente, Marta, la verdad muy, muy interesante. Felicitaciones a la universidad, particularmente a ti, por el trabajo que están haciendo, y seguro dentro de un momento vamos a tener muchas preguntas al respecto y tendremos la oportunidad de profundizar un poquito más en ese magnífico trabajo que están realizando en tu universidad. Felicitaciones. Bueno, y continuando con la estructura del programa, directamente desde Monterrey, Nuevo León, México, tenemos a Maribel Reyes, quien es directora también allá sobre los temas digitales en el tecnológico, y nos va a pues, dar también una interesante exposición sobre estos temas. Maribel, te dejo con el micro. Muchas gracias, Juan Carlos, y bueno, aprovecho para agradecer la invitación a este evento y a poder participar y compartir lo que estamos haciendo en el Tecnológico de Monterrey, pero pues sobre todo también tener la oportunidad de escuchar aquí a los colegas, de conocer lo que están haciendo y pues poder compartir y aprender de todos. Entonces, voy a compartir un poco de lo que estamos haciendo y partir pues un poco de la parte de cómo se llama el evento, tecnologías inmersivas, y muy rápidamente la parte de definiciones. Y yo aquí realmente lo que hago es, digamos que sobresimplificar un poco esta parte de definición al hablar que es pues un conjunto de tecnologías que nos permiten prácticamente realizar actividades similares a las que realizaríamos de manera habitual, pero en entornos virtuales a través pues del uso de tecnologías o aplicaciones determinadas para ello. Y obviamente, de acuerdo a cada una de las tecnologías o al tipo de tecnologías, es obviamente lo que podemos hacer. Y realmente me gustaría más que enfocarme a la tecnología per se, sino más bien al aprendizaje, que es lo que nos compete como universidades, y entonces hablar más bien del aprendizaje inmersivo utilizando realidades extendidas, que es pues digamos que otra forma de llamar a estas tecnologías inmersivas,
en donde podemos tener esta clasificación que ya anteriormente comentaban, pero donde principalmente lo que buscamos con estas tecnologías es enriquecer la experiencia educativa de nuestros estudiantes, buscar generar en ellos aprendizajes duraderos, permanentes en el tiempo, que logren desarrollar sus competencias en estos entornos virtuales de una manera activa, vivencial, flexible y obviamente en un medio que para los estudiantes actualmente resulta bastante atractivo y que por eso puede ser bastante más enganchador o que les atraiga más, ¿no? Y entonces pues tenemos estas esta clasificación donde hablamos pues de la realidad virtual que ya nos platicaba ahorita Marta y que de cada una de ellas y que creo que en esta parte lo más relevante es que tenemos esta parte sensorial, esta posibilidad de manipular los objetos, de poder incorporar la parte de sensación, de tocar, de poder sentir que estamos realmente inmersos en estas tecnologías y que podemos a través de ellos tener experiencias tanto individuales como colaborativas, la realidad aumentada, donde pues tenemos los elementos superpuestos mediante tecnologías del celular. Mande. Perdón, adelante. Disculpa, Maribel, no estamos, se ha quedado detenida el PPT. ¿La presentación? Sí. A ver, déjame, lo voy a quitar y voy a volverlo a poner. Dame un segundo. A ver, lo voy a volver a poner. Voy a desconectarme. Listo. ¿Ya se ve bien? Ahora sí. Sí, aprendizaje inmersivo, ahí estamos bien. Sí. Ándale, perdón. Gracias. Bueno, platicábamos sobre las dos tecnologías, realidad virtual, realidad aumentada. El video 360, pues obviamente que nos permite a través de una cámara, de un video, poder conocer todo lo que tenemos alrededor y estar inmersos en ese espacio que posiblemente de otra manera pues no podríamos llegar. Y luego pues hemos incluido en esta clasificación también algunos otros entornos inmersivos que también podrían ser los metaversos educativos que están tan de moda, en donde los estudiantes pueden interactuar, colaborar en estos espacios y que realmente, como aquí lo ponemos, es como una metáfora de un mundo real. Y pues algunos ejemplos, porque en realidad son ejemplos solamente de algunas de las cosas que tenemos en la institución, es por ejemplo esta fábrica virtual que surge en la pandemia como una posibilidad de que nuestros estudiantes vayan a estos espacios 24/7 cuando ya no tienen la oportunidad de ir a trabajar a las industrias y a realizar sus prácticas profesionales. Por ejemplo, esta fábrica virtual de patos que nos permite hacer simulaciones, que el alumno vaya a hacer sus prácticas para una materia que es del Lean Six Sigma, y entonces pues que pueda ir en el momento en que lo necesite, pueda explorar, practicar sin límites de tiempo. Tenemos otros ejemplos como esto que tenemos el ensamblaje de autos, el cerebro humano. Realmente tenemos pues más de 250 materias en donde se aplican diferentes elementos, donde se practican con realidad virtual y los usos que tenemos son pues para explorar esos espacios de difícil acceso. Difícilmente un estudiante podría tener con tanta claridad y con esta posibilidad de hacerlo tantas veces como sea necesario, de entrar al cuerpo humano y ver cómo es por dentro, cómo se visualiza cada parte o al cerebro o a una célula o incluso a un espacio que actualmente no existe, como podría ser una historia, una guerra. Entonces, esa es una posibilidad, hacer recorridos virtuales, poder socializar el conocimiento que implica este trabajo colaborativo, comprender conceptos abstractos que difícilmente el estudiante podría entender si no lo puede como visualizar o tangibilizar.
hacer evaluaciones de conocimientos, simulaciones, y hemos hecho también escape rooms utilizando realidad virtual. Luego tenemos pues también lo que es el video 360, laboratorios también donde el alumno no puede visitar. El ejemplo, aquí el ejemplo de Pompeya es un ejemplo de un recorrido virtual que se puede a través de museos, ciudades, incluso células, alguna situación que sea de difícil acceso y que nos permite hacer exploraciones tanto en la época actual como en otras épocas. O aquí, por ejemplo, la Cámara de Diputados, que en México es difícil visitar por los estudiantes, pero que representa un lugar importante, sobre todo para los estudiantes que estudian política o derecho, y que a través de estos videos pueden tener acceso a esos espacios. Y luego pues tenemos la parte de realidad aumentada con algunas aplicaciones donde el estudiante a través de su celular puede ver el cuerpo humano, células, y donde una ventaja de estas tecnologías, por ejemplo, es que el estudiante puede tener acceso a esos recursos no importando su ubicación geográfica, dado que nosotros como institución pues tenemos estudiantes no solo en México, sino en diferentes partes del mundo. Entonces, tener posibilidades de que puedan tener acceso a estos recursos. Tenemos actividades para la escuela de ingeniería, como esta parte de los modelos de piezas mecánicas que utilizan en algunas materias de dibujo. Y pues aquí también es para conocer, comprender conceptos abstractos, acceder a microuniversos como aquí el de la célula animal, tener esta interacción con estos modelos. Y obviamente lo que buscamos es incentivar el aprendizaje a través del descubrimiento. Todo esto buscando que se genere a través de esta interacción, a través de la repetición, pues una memoria a largo plazo a través de hacerlo pues más experiencial. Y tenemos esta parte de entornos inmersivos que hablamos en este caso específico del Tech Virtual Campus, que es el metaverso Tech, que es una herramienta actualmente que simula un campus en 3D de manera virtual. Cuenta con espacios colaborativos, entre otros, para realizar actividades dentro del campus. Y ahí podemos realizar una serie de actividades, o hemos realizado una serie de actividades muy diversas, desde participaciones de conferencias con invitados, ya sean nacionales o internacionales, en el espacio. Afortunadamente, como se conectan a esta plataforma, no importa dónde se encuentren, presentaciones de alumnos, ya sea a través de pósters, ferias, en el salón de clases, porque tenemos esa posibilidad de simular espacios como tal cual los tenemos en un campus, con un salón de clases, con una computadora en el salón donde podemos promover tanto el trabajo individual como colaborativo, espacios de colaboración donde tenemos mesas de diálogos, discusión de casos, debates, juegos de roles, todo lo que al profesor de manera creativa se le puede ocurrir para utilizar estos espacios. Y luego tenemos otros espacios, otras experiencias que combinan tanto lo lúdico como la parte académica, como rallies virtuales, donde se realizan en diferentes partes del campus virtual. Incluso existen actividades mucho más enfocadas a la disciplina, como por ejemplo, el entrar al campo de fútbol del Tech Virtual Campus, donde los estudiantes a través de patear la pelota estén midiendo la velocidad, la fuerza, o si se hace una hipérbola, o sea, hacer diferentes mediciones, tanto físicas, dependiendo de lo que se trate la materia. Entonces, básicamente aquí, todo lo que se hace involucra una gran creatividad y preparación del profesor, pues para desarrollar todas las actividades que podemos realizar dentro de este espacio. Y luego pues tenemos la parte de telepresencia con efecto holograma, que ya es una tecnología que venimos trabajando desde el 2018, donde se inició con una clase y que tenemos diferentes campus hacia donde se transmite esa clase o esas clases que cuentan con la misma tecnología
y que actualmente pues están realizando algunas otras colaboraciones, como ahorita comentaba nuestra compañera, nuestra colega Marta. Se ha hecho esto con esta universidad, pero también hemos trabajado con otras universidades en donde lo que se busca básicamente es poder acercar expertos de diferentes partes del mundo hacia, pues hacia nuestros alumnos y de nuestra institución hacia otros lugares, buscando que se genere una dinámica real de una clase y que los estudiantes pues sientan la presencia del profesor como si estuvieran físicamente en estos espacios. Entonces, básicamente hemos estado realizando estas actividades así de manera muy rápida. Buscamos, lo que sí me gustaría comentar de manera muy específica, es que todas estas tecnologías simplemente son un medio para mejorar un aprendizaje, para tener un fin propiamente académico, y cada una de ellas es diseñada por el profesor y es acompañada por un equipo instruccional para la parte del uso y la aplicación, y que estas tecnologías básicamente lo que nos ayudan o en donde más podemos utilizarlas es para buscar cuestiones mucho más experienciales, que involucren práctica, que permitan mediante la práctica generar, y esta repetición generar mayor conexión, y en donde a través de la incorporación de la emoción, porque cuando el estudiante está inmerso en estas tecnologías, pues se siente dentro, se siente parte, se siente como si estuviera viviéndolas, puedan generar un aprendizaje más duradero, más profundo, más duradero. Y pues esto es lo que traigo preparado. Estoy abierta a las preguntas que pudieran surgir. Excelente, Maribel, muchas gracias. Interesantísimo la experiencia, el recorrido que ya tiene pues, el Tecnológico de Monterrey. Siempre un referente en estos temas de avanzada. Felicitaciones también. Y vamos a tener oportunidad ahora de conversar un poquito más al respecto. Muchas gracias, Maribel. Muy, muy interesante también tu exposición. Bien, entonces continuamos con el tema y directamente de la Universidad Católica del Perú tenemos a Andrés León Heyer. Muy interesante su perspectiva sobre el tema y su background que tiene. Qué curioso para estos temas de tecnologías inmersivas, ¿no? O sea, hay mucha creatividad, como bien mencionó Maribel, tanto por parte del docente como por parte de los creadores también, ¿no? Andrés, adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? ¿Está ahí Perfecto. bien el audio? ¿Sí? Ok, vale. Bueno, no vamos a entrar mucho a terminología. Igual quiero mencionar rápidamente que entendemos. Se voy a hablar sobre todo de realidad extendida. ¿Qué significa? Implica realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, video 360, audio inmersiva, realidad disminuida, también existe esa, y aquellas por venir. Entonces, el término realidad extendida se está usando hace unos 5 años para abarcar toda esta industria. Implica desarrollo, producción, uso. Es una industria, no es solamente las herramientas tecnológicas. Y me es importante hablar de esto porque al final de esta exposición voy a presentarles la red peruana de realidades extendidas, en la cual ustedes se pueden involucrar. Entonces, ahora, como han dicho las colegas anteriormente, el espacio en VR tiene posibilidades, en realidad virtual tiene posibilidades propias. Genera mayor aprendizaje que ver en 2D, mejora información. Ahí yo tenía números, ya no me acuerdo, ya no los encuentro ahora. Genera mayor involucración, así como colaboración entre los estudiantes, comparando con experiencias virtuales en Zoom. Pero también, por ejemplo, los espacios virtuales que han presentado las colegas hace un rato, genera mayor involucración y colaboración con los estudiantes, entre ellos, y mayor capacidad de enfocarse, más que leer learning, una conexión emocional
casi 4 veces más, con los contenidos casi más 4 veces más fuertes que en el aula física, y una velocidad de aprendizaje 4 veces más rápida en el aula física. Bueno, estos números son un poco relativos, depende de qué es lo que estás enseñando, ¿no? Pero a lo que voy es, estos estudios muestran que sí tiene un impacto muy fuerte en los objetivos que tenemos como docentes. Podemos crear una alta involucración de nuestros estudiantes, podemos generar una alta capacidad de entender conocimientos complejos. Esto aparte de que nos permite colocarlos en otros espacios. O sea, ¿para qué es adecuado el uso de realidad virtual? Hay muchos usos. Hay muchas maneras, ¿no? Entonces, en ingeniería te puedes colocar en otras locaciones. Puedes llevar a los estudiantes a otro contexto. O sea, puedes variar el espacio, pero no solo puedes variar el espacio, sino ustedes saben los pros que tiene el pensamiento visual en comparación con el pensamiento escrito, las diferencias entre el pensamiento visual y el escrito, o lógico, digamos, no es secuencial, es paralelo, etcétera. Todo eso se potencia en el espacio, en el pensamiento espacial, ¿no? Entonces tiene posibilidades propias que no reemplazan el aula física, sino simplemente son otras formas de aprender que pueden complementar las formas que ya tenemos. Ahora bien, bueno, personalmente soy director del Laboratorio de Realidad Extendida en contexto escénico, el apxr.net, del Departamento de Artes Escénicas de la Católica, donde investigamos tanto de manera práctica, nos metemos a detalles tecnológicos, a experiencia física, como teórica, qué conceptos se cuestionan, qué nociones de propiocepción, epistemología, etcétera, percepción espacial, percepción del cuerpo, ¿no? Y vemos en qué manera la realidad extendida aporta a las artes escénicas o a las artes en general con nuevas herramientas de lenguaje, y a la vez qué dan las artes escénicas, por ejemplo, la conciencia del cuerpo, a la investigación en realidad extendida. Por ejemplo, se habla mucho de embodiment, y, no sé, locomoción, navegación. O sea, hay diversos conceptos de realidad extendida, de relación con el espacio y con uno mismo, que pueden ser estudiados con la ayuda de las artes escénicas. O sea, eso es lo que se está dedicando en el laboratorio actualmente. Pero también les quiero contar de la red peruana de realidad extendida. Ya estamos activos desde más de un año, casi 2. Hemos organizado el año pasado la presencia peruana en Stropsia, que fue el mayor evento latinoamericano hasta este momento de conexión. Estuvieron 9 países, ¿no? México, Ecuador, Colombia, Panamá, Chile, Argentina, etc. Pero eso es XR Latam. Pero XR Perú, bueno, los objetivos son crear una comunidad heterogénea que conecte los diversos puntos de vista y usos, conectar enlaces con otras industrias locales, porque estamos hablando de interdisciplinaridad, ¿no? Y con otras redes, por ejemplo, la mexicana, las redes en México, la argentina, la chilena, etc. Investigar, desarrollar una agenda de investigación conjunta, tanto teórica como práctica, para que no reinventemos cada vez la rueda, y dar a conocer las acciones de agentes XR a forma público y mercado. Es importante la sinergia en la investigación, porque prácticamente en toda universidad, casi en toda facultad, creo que se están desarrollando experiencias de realidad extendida hoy por hoy en Perú. Por ejemplo, realidad aumentada, que es parte de esto. Filtros, los filtros de VR, los filtros de AR de Instagram, Facebook, son realidad aumentada. Se usan en publicidad. Ok. Fotografía 360 para arquitectura, para ingeniería, etcétera. O sea, hay muchísimos usos cotidianos. O sea, en YouTube hay videos VR. 39 museos del Perú, museos de sitio del Perú han sido digitalizados por el Ministerio de Cultura hace unos 5 años. Entonces, o sea, eso ya es presente, no es un futuro. La realidad virtual ya es cotidiana en nuestros estudiantes. En el YouTube VR cuando ven videos 360. Ya es cotidiana en nuestros estudiantes cuando usan sus filtros en Instagram. Son estrategias de publicidad contemporáneas. O sea, ya están acá.
Y por eso creo que está presente en todos lados y por eso es importante que no reinventemos la rueda y crear sinergias entre universidades. Para tal fin, la red XR Perú ha implementado, o sea, se está inscribiendo en iLearn, que es el Immersive Learning Research Network, una red internacional bastante grande, con muchos países, y ya estamos justamente haciendo el capítulo peruano. A todos los docentes académicos e interesados en educación los invitamos a XR Perú para participar en esta red, que tiene diversos campos temáticos como evaluación, cosas para, hay una falla ortográfica, para niñez, el trabajo con galerías y museos, los temas éticos, STEM, medicina, natura, etcétera, o sea, naturaleza, etcétera. O sea, hay muchísimos temas que se pueden trabajar y se están trabajando en la comunidad internacional en relación a educación. Y bueno, bienvenidas los que quieran integrarse. Estamos haciendo desde XR Perú la participación peruana en esto. Luego, disculpen, no sé cómo voy de tiempo, ¿ya me pasé? ¿Cuánto tiempo tengo? Ok. Así como dije hace un ratito, los poderes de la realidad virtual, como decía el tío de Spider-Man, y creo que también Voltaire, grandes poderes, grandes responsabilidades. Entonces, XR levanta inmensas cantidades de datos inimaginables hasta el momento. 20 minutos de VR implican 20 millones de registros únicos físicos. Eso es como poner la huella dactilar, pero en 3D. Entonces, no hay manera de anonimizarlo. 98.8% de las personas que hicieron un test que en VR fueron desanonimizadas. No hay manera de anonimizar los datos. ¿Qué pasa con la data? ¿Qué pasa con la data del entorno en el cual usas? Porque está siendo filmada por las 4 cámaras del Oculus Quest. ¿Qué pasa con tus datos? O sea, tenemos nuevos retos a la responsabilidad frente a la data de nuestros usuarios. Luego, conectividad. El metaverso también es un nuevo amplificador de la decisión digital, del digital gap. Exige conectividad. La mitad del mundo, 3.8 billones, no tiene internet. El resto lo tiene intermitente. El primer mundo es más barato y es más rápido. Y los aparatos son, por ejemplo, un Quest en Perú en Lima es comparativamente 24 veces más barato y más caro que en Ginebra. Entonces, estamos quedándonos atrás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como Latinoamérica para no quedarnos atrás? Para no ser excluidos de esta nueva mesa de negociaciones, ¿no? Y luego, el impacto emocional de la inmersión es súper potente, como hemos dicho hace un ratito, es altamente peligroso también. Peligroso no diría eso, no, peligroso está mal dicho, o sea, implica inmensas responsabilidades, tenemos mayor impacto emocional, tenemos que tener más cuidado con nuestros estudiantes, tenemos que enseñar a nuestros estudiantes que desarrollen actividades, una carta, el menú de responsabilidades nuevas que implica desarrollar para estas tecnologías. Entonces, en ese sentido, va a haber la Semana de la Seguridad, eso no es propaganda, sino es un aviso, como dice la Semana de la Seguridad en el Metaverso, por tercera vez, organizada por XRSI, del 10 al 15 de diciembre, donde se va a hablar sobre derechos humanos, cultura, artes y media, seguridad y derechos de niños, medicina, salud y política de vulnerabilidad. Lo estamos organizando a nivel XR Perú, para Perú, y lo estamos organizando a nivel LATAM, en XR LATAM. Vamos a juntar fuerzas para organizar esto. Y eso, entonces, terminando, quienes quieran involucrarse en lo académico y en lo ético están cordialmente invitados a inscribirse para los que están en Perú, en lapixr.net. Los otros que estén en otros países de Iberoamérica o de LATAM, contacten a sus redes para poder involucrarse en la organización de este evento de Metaverso y no sé, vean la página de iLearn, de Educators in VR, también es una red muy fuerte, Educators in VR. Entonces, en fin, soy muy ¿cómo se dice? Fanático de redes, como habrán visto, y les invito a unirse. Gracias, esta fue mi exposición. Muy bien, Andrés, muchas gracias por tu exposición, también muy interesante. Interesante, pues, el tema también ético, ¿no? O sea, hay un tema tecnológico fuerte, interesante, bonito,
pero nuevas tecnologías y nuevos planteamientos, ¿no?, respecto a la privacidad y en general los temas éticos que hay que tratarlos, ¿no? Hay que tratarlos porque es el mundo que se viene y no vamos a cuestionar algunas cosas de repente. Muy buen punto. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la estructura del programa que tenemos, estamos acabando con la presentación tan interesante de los expositores, de los panelistas, y vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas. Antes de pasar a la ronda de preguntas o a la interacción de preguntas con el público asistente el día de hoy, nos vamos a permitir desde la mesa lanzar 2 preguntas, ¿no?, y intercambiar un poco de ideas al respecto primero. Y tiene que ver un poco con un punto de vista de gestor, ¿no? Un punto de vista de gestor académico, un punto de vista quizás también estratégico, ¿no? Pensando como autoridad, pensando como rector, pensando como vicerrector, creo que ahí está Milagros. Desde esa perspectiva, porque hablamos de muchas tecnologías, ¿no? Hay muchas tecnologías que se desarrollan y que se quedan a la mitad inclusive, ¿no? Hay mucho espacio nuevo por descubrir. Y si tú manejas una organización como es un instituto o puede ser, por supuesto, una universidad, te van a llegar un montón de proyectos, ¿no? ¿Hacia dónde jalamos? ¿Hacia dónde empujamos? Entonces, me permito hacerles a los panelistas 2 preguntas y va la primera. Vamos a empezar en el orden que empezamos a exponer, ¿no? La primera la he planteado de la siguiente manera. ¿Cuál creen ustedes que sea para el 2030, ¿no?, el escenario que se pueda presentar en la educación superior en relación a las tecnologías inmersivas que acabamos de mencionar? Porque necesitamos hacer un planeamiento hacia el futuro o hacer una perspectiva hacia el futuro, según sea el caso. Entonces, en su perspectiva, en su experiencia, en lo que están ya en este mundo, si le dijera de acá a 8 años, ¿no? 2030 no es 8 años no es nada realmente. El escenario que se pudiera presentar en la educación superior en relación a estas tecnologías que de repente hay otras que están naciendo o se están mezclando, ¿cuál sería su pronóstico, digamos, o su escenario para ese entonces 2030? Y le voy a pedir primero que nos responda la ingeniera Marta Agi. Muchas gracias, Juan Carlos. Marta. Bueno, es una pregunta muy interesante y no tanto compleja, sino un poco difícil de vislumbrar a futuro por todos los cambios tecnológicos que hay, ¿no? Sin embargo, si hablamos de la educación como tal, yo creo que la base es ese modelo educativo y pedagógico que define cada institución. Y la tecnología como tal viene a ser ese soporte, ¿no es cierto? Entonces, ese soporte que de cierta manera viene a facilitar, a mejorar, a potenciar algunos de esos elementos principales. ¿Qué retos nos vienen? La tecnología avanza, las escuelas, universidades no se pueden quedar en tiempos anteriores. Debemos trabajar, y lo mencionaba yo en esa triada, en ese desarrollo de esas competencias digitales de nuestros estudiantes y docentes. No solo instrumentales, los chicos ya vienen, ellos usan sus gafas para juegos en casa, usan todos estos dispositivos en el día a día. Pero es el reto de nosotros como docentes, ¿cómo integramos estos dispositivos en nuestras clases, en nuestros planes docentes a distancia, virtual, presencial? Y eso implica un desarrollo de competencias digitales de los docentes, pero no un desarrollo de competencias digitales solo instrumentales. ¿Sí? Hablamos del marco de competencia digital docente DIGCOM Edu, no sé si lo han visto alguna vez. Bueno, pero ¿no es cierto?, abarca varias competencias, no solo las instrumentales, sino esas competencias pedagógicas también del docente. ¿Cómo implemento esto? Y eso creo que es un gran reto para las instituciones, el poder desarrollar esa base sólida de docentes que sean capacitados tanto en la parte pedagógica como en la parte tecnológica, además también de poder, no garantizamos, pero cómo nos adaptamos
a las condiciones de nuestros estudiantes, porque no, si bien la tecnología avanza, no todos nuestros estudiantes tienen las posibilidades de tener este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, las instituciones debemos ser flexibles. Nuestros modelos educativos deben ser flexibles para que puedan lograr las mismas competencias, tanto los estudiantes con tecnologías que disponen de tecnologías básicas como de tecnologías emergentes como son las inmersivas. Pero esto no nos puede limitar a las instituciones en no avanzar en poder ver estos proyectos que implementando ese tipo de tecnologías. Y otra parte que les decía es la parte tecnológica, no solo de los estudiantes, sino también de la institución, ¿no? El cómo ese acelerado crecimiento tecnológico también permite disminuir esos costos, ¿no? Esos costos de adquisición. Ahora estaba hablando, creo que Andrés comentaba, de estos dispositivos, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta unas gafas en Lima? ¿Cuánto en España son más baratas? ¿En Estados Unidos son más baratas? Esto los precios van disminuyendo y por lo tanto van siendo más accesibles. Y las universidades debemos estar preparadas para esos cambios, para poder integrar estas tecnologías como parte, como recursos de nuestras estrategias de enseñanza, aprendizaje y que apliquemos en las aulas. Correcto. Entonces, en tu opinión, estas líneas tecnológicas, por llamarlas así, van a ir profundizándose. Es lo que nos estás comentando en otras palabras también, ¿cierto? Uh-huh. Sí, las universidades no se pueden quedar fuera, Juan Carlos. O sea, ninguna institución educativa, pero sin perder el foco. Porque si nos enfocamos solamente en la tecnología, ya la mayoría sabemos aquí, también los participantes, que solamente implementar tecnología no garantiza el éxito de un proceso educativo. Correcto, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pasamos con Maribel, la misma pregunta. De acá a 8 años, Maribel, ¿cómo ves tú el escenario de tecnologías inmersivas? ¿Cuáles estarían principalmente marcando el ritmo? ¿Ves algunas nuevas que ves que hay convergencia? ¿Cuál es tu visión del tema? Mira, yo lo que me imagino partiendo del hecho de que todo esto tiene un fin académico y un fin un fin responsable. Digo, yo me quedo aquí mucho con el mensaje de Andrés, de la potencia que tienen estas tecnologías en términos de conocimiento, de este impacto y de toda la data que tú puedes tener detrás del usuario teniendo claro eso. Yo sí me imagino hacia el 2030 el uso de estas tecnologías, pero hiperconectadas con otras tecnologías, no de una manera aislada, más bien sí me imagino estas tecnologías unidas con inteligencia artificial, con Big Data, con laboratorios en la nube, con simuladores, donde realmente puedas tener una visión pues mucho más experiencial, inmersiva, porque ahorita la tenemos, pero llegas a un punto donde se corta, ¿no? O sea, llegas a un punto de profundidad donde todavía quieres más, o sea, es decir, que si realmente podemos tener una interacción en tiempo real, donde ya hay otras universidades que están experimentando esta parte, donde entras a la simulación y aparte interactúas con inteligencia artificial, por ejemplo, para aprender un idioma o para aprender otra cosa, un laboratorio de química, entras a este mundo virtual de tu universidad, donde a lo mejor puedes tener una universidad paralela, pero que tengas acceso a lo mismo que tienes, a estos simuladores, esta interacción, esta respuesta, este chatbot, o sea, algo mucho más hiperconectado, pero todo con un fin propiamente académico. Yo me imagino que en un futuro así estaremos trabajando por varias razones. Primero, porque en otros espacios, que no es la educación, todas estas tecnologías ya van avanzando mucho más rápido. Entonces, creo que tenemos que aprender y tomarlo para acá en lo que realmente a nosotros nos corresponde y nos sirve como instituciones educativas. Segundo, porque las tecnologías van a tener que bajar de precio. O sea, obviamente estamos en un momento en donde todavía son muy caras, pero empiezan a haber cosas que ya son más accesibles, donde tú sí ya puedes conseguir unas lentes de $10 o un cardboard de cartón o ya puedes tener algo que puedas diseñar tú propio. Entonces, creo que sí debemos ponerlo como un elemento que va a crecer si nosotros lo vislumbramos como un elemento que aporta a nuestras instituciones educativas y que le genera valor en el aprendizaje a nuestros estudiantes.
Digo, eso es lo que yo me imagino, Juan Carlos. Excelente, muy interesante, ¿no? Y sobre todo si a eso le sumamos el poder computacional, digamos, que se está logrando, e inclusive de la computación cuántica, y juntamos todo, realmente pues ya la ciencia ficción se quedó chica. Excelente. Muy bien, Maribel. Vayan a los señoras, señoritas que están asistentes, dejando también sus preguntas, porque luego ya en la segunda parte vamos a empezar a responder las preguntas del público. Andrés, tu escenario para el 2030. Es un poco difícil de especular. Las tecnologías, como acabas de decir, un poco de ciencia ficción, se están mezclando, ¿no? Y como decía bien Maribel, se entrelazan, y eso es lo difícil de... es casi absurdo tratar de separarlas. Son ecosistemas que se van entrelazando. Y yendo así como veo qué creo que va a suceder, sí creo que tenemos que tener cuidado con la diferencia económica entre las universidades. Y supongo que se va a usar más cosas como esto, que es un Oculus Quest, pero espero que se usen más cosas como esto, que es el cardboard que acaba de mencionar Maribel. Es una cuestión de cartón. Y acá puedo meter mi celular, acá adelante. Y acá veo YouTube VR. Esto cuesta 15 soles. Entonces, espero que haya cada vez más desarrollos para eso. Creo que va a haber... o sea, el punto es, tecnología en la era de la hipertecnología, como dice Jürgen, está totalmente entrelazada con cultura. Entonces, es un fenómeno cultural, no solo técnico. Los medios influencian cómo pensamos, cómo nos comunicamos, hasta dónde percibimos, etc. Por eso también el término es una industria XR. Entonces, como decía Marta, las universidades tienen que reaccionar a eso porque ya es cotidianidad, ya está acá. Lo que yo veo es que se van a dar más cuenta de lo que ya se está usando, ¿no? O sea, los filtros AR, por ejemplo, convertirlos para fines, como dice, pedagógicos. Yo no veo el desarrollo atado a la realidad virtual y a los cascos. Yo veo más fuerte el desarrollo en realidad aumentada. Que pones tu celular, no sé, das un libro y aparece encima el elemento que quieres visualizar. O sea, me gustaría que inclusive los libros de colegio, creo que van a comenzar a integrar eso, porque o sea, los celulares son altamente accesibles, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber una expansión de realidad virtual, que es realidad aumentada más que virtual, personalmente, porque es más fácil de usar si no se usa un equipo especializado. Y en realidad virtual, espero que nosotros los docentes aprendamos lo que está sucediendo e integremos más esos contenidos en todos los niveles, en todos los ámbitos. Como les digo, no es necesario tener un equipo especializado para poder usar los poderes pedagógicos y didácticos de estos instrumentos. Sí creo que va a haber mucho más, pero sí, más cómo exactamente se va a ver, o ni siquiera más o menos, simplemente pienso que va a haber más presencia, como dice Marta, y mayor entretejimiento, no, va a estar más entretejido con otras tecnologías, como dice Maribel. Claro, perfecto. Y como por ahí mencionaba, si a la larga empiezan a bajar los costos, eso va a ayudar a la difusión, pues, ¿no? Claro, lo que pasa es que... Y a la demanda también de ese tipo de tecnología en tu formación, ¿no? Etcétera, en tus programas. Claro, lo que pasa es que también hay que considerar, no solo bajan los costos de los aparatos, lo que aumenta es la capacidad de los celulares. Y eso produce que estos celulares, o sea, lo que hay en ese aparato de $300 no es más que un Android en anabólicos. Es el sistema Android, con más cámaras, ok, pero los celulares ahora, no sé, las cámaras de un iPhone ahora es mucho más potente que eso. O sea, los celulares, claro, uno carísimo, ¿no? Pero los celulares están volviéndose más potentes, manteniendo el precio. Entonces, eso es lo que va a bajar los costos de acceso, no tanto los aparatos especializados. Muy bien.
o la integración de todo, como dijo Maribel, excelente. Muy bien, vayan escribiendo sus preguntas, que luego de esta ronda pasemos a las preguntas precisamente de los participantes. La segunda pregunta también muy concreta es interesante porque, bueno, ahora, ¿qué hacemos? Pues, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la mejor estrategia, ¿no? O las mejores estrategias que las universidades o los institutos de educación superior podrían considerar para enfrentar la aplicación de estas tecnologías en ese escenario que acabamos de hablar? ¿Cómo llegamos a ese 2030? Somos la institución. ¿Cuáles los mejores caminos que podemos adoptar? No es simplemente laboratorio por laboratorio, comprar por comprar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa mejor estrategia en su experiencia, en lo que han escuchado, en lo que participan, en lo que han visto, en el prueba y error, pero ya desde el punto de vista institucional, caminando hacia una nueva forma de educación, ¿no? Entonces, ¿cuál sería para una universidad, para un instituto, digamos, la mejor estrategia a seguir para enfrentar este escenario que ustedes están planteando ya en el 2030? Marta. Gracias, Juan Carlos. Bueno, yo considero que las instituciones, una de las estrategias principales que se pueden implementar y trabajar a largo plazo es el desarrollo de un ecosistema de innovación docente. ¿Sí? Al hablar de ecosistema hablo de los diferentes elementos, ¿sí? Porque como decías, no solamente es de desarrollar una aplicación por desarrollarlo y ya está, ¿no? Al hablar de un ecosistema ya integramos diferentes elementos. Voy a tomarme solo rápidamente el caso de la universidad de la UTPL. Hay el programa de formación docente y hay unas convocatorias de buenas prácticas de innovación docente. Entonces, ¿qué permite esto? Los docentes pueden plantear sus proyectos de innovación docente apoyados de cualquier tecnología, entre ellas las tecnologías inmersivas, ¿sí? Esto le permite al docente incrementar su perfil innovador, ¿sí? Inclusive para evaluación, ¿no? Nuestros profesores, ustedes saben, también son evaluados institucionalmente, ¿no? Entonces, ¿qué proyectos de innovación haces? ¿Proyectos de investigación? ¿Cómo son tus clases? Entonces, permite generar estos proyectos de innovación que son puntuados también en la evaluación al docente, pero no solamente es el plantear el proyecto de innovación, sino también ese ecosistema implica un acompañamiento constante al docente, ¿sí? Por un equipo de expertos que le permiten a él, le facilitan usar este tipo de tecnologías en sus clases, en sus planes académicos. Otro elemento como tal del ecosistema, pues, es también la inversión de la institución en este tipo de tecnologías, ¿sí? Entonces, es un grande reto también para la universidad para las autoridades creer en este tipo de implementación, en este tipo de tecnologías que aporta al aprendizaje y poder generar también diferentes laboratorios donde los estudiantes y docentes pueden participar. Esto integra estos diferentes elementos y yo creo que puede permitir a que las instituciones no solamente queden en la generación de prototipos, algún proyecto pequeño que implementé, crea alguna aplicación de realidad aumentada y quedó ahí, sino que esté enmarcado en un ecosistema que tiene también como elemento principal ese modelo educativo. Porque si no, el modelo educativo es como la guía, no es mi brújula a dónde voy, a dónde me dirijo con mis elementos principales. Y esa tecnología, este laboratorio, los docentes, los estudiantes, los recursos, ¿hacia dónde vamos? Vamos integrados hacia un solo punto. Excelente, muy interesante. De repente, así como hay un ecosistema para el emprendedor, debe haber un ecosistema para el desarrollo de estas tecnologías, es lo que estás diciendo, ¿no? Oye, para el profesor que quiera impulsar también y usar estas tecnologías, ¿no? O sea, no lo podemos dejar solo y bueno, ya tú sigue tu curso, ya ves, ¿no? O sea, sino ayudarlo, pues, ¿no? Llevarlo de la mano también. Muchas gracias, Marta. Maribel, adelante, la misma pregunta. Gracias, Juan Carlos. Mira, tú hablabas de una estrategia. Yo creo que no hay una estrategia única, sino cada estrategia depende de las condiciones de cada institución y del punto de partida. Considero que primero, para poder definir una estrategia institucional, necesitamos tener cuál es ese gran sueño, ¿no?
O sea, ¿cuál es ese punto de llegada que queremos tener como institución? ¿Qué queremos lograr con este tipo de tecnologías? Ahorita hablamos de las tecnologías para aprendizaje inmersivo, pero podríamos hablar en términos de toda esta parte de innovación educativa a través del uso de tecnología enfocada al aprendizaje. Entonces, definir cuál es ese gran sueño y luego definir qué tan lejos estamos de ese sueño, ¿no? ¿Cuáles son las mejores prácticas también en el mundo sobre este sueño y qué otras experiencias hay? Y luego decir, oye, yo como institución, ¿dónde estoy? ¿Qué tanto me falta para llegar a eso que quiero lograr como institución? Y entonces sí, hacer acciones concretas desde abrir, como decía Marta, un centro, un ecosistema, definir acciones concretas para el profesorado, para el alumnado, qué inversiones tenemos que hacer, pero teniendo claro el punto hacia donde queremos llegar. Y por otro lado, no olvidar que muchas veces esto surge a partir de los docentes y que mucha parte de esta innovación educativa o de esta experimentación sobre las nuevas tecnologías surge en el aula. Surge en el día a día del profesor que hoy experimenta y que le gusta la realidad aumentada o realidad virtual y empieza a experimentar y lo empieza a promover. Entonces, también encontrar los mecanismos para apoyar eso, apoyar esto que pasa en la docencia y establecer como estructuras que sigan fomentándolo y que lo apoyen, ¿no? Entonces creo que por un lado tenemos que tener clara esa estrategia, ese rumbo que quiero lograr y qué gap me falta para lograrlo, qué tengo que hacer para llegar a lograrlo, y por otro lado no dejar de empujar a aquellos que están haciendo algo. Correcto. Claro, bueno, es parte, digamos, cuando uno define la visión, la estrategia, pero no tan largo plazo, ¿no? De repente, en estos tiempos, las estrategias han reducido en su horizonte, ¿no? En mi época había un horizonte, ¿no? Ahora el horizonte está acá, ¿no? Sí, por lo cambiante, ¿no? Por eso me parece importante que mientras estás en esa definición, pues nunca dejas de trabajar con los que están en eso, ¿no? O sea, con tus profesores, con tu innovación constante, que es ahí donde se da. Excelente, Maribel, muchas gracias. Y Andrés, la misma pregunta, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Sí, los desarrollos tecnológicos ahora son tan veloces que nadie puede abarcar todos. En ese sentido, creo que es indispensable unirnos. O sea, o sea, no pensar en la competencia, sino en la complementación. O sea, unirnos para complementarnos entre universidades también. Hacer ecosistemas de interacción a nivel nacional y latinoamericano e internacional. O sea, cooperar, porque si no nos gana el tiempo, o sea, nos gana la velocidad del tiempo, de los desarrollos, quiero decir, la velocidad de los desarrollos. Ni un ente puede sobrevivir en este mundo de desarrollos de manera como una isla, porque nadie puede mantener el ritmo de los cambios de manera solitaria. Por eso me parece básico que trabajemos en redes, en lineamientos conjuntos. Por ejemplo, uno de mis sueños es hacer lineamientos conjuntos de buenas prácticas a nivel latinoamericano, para adaptarlas a nuestro contexto. Pero bueno, luego también para la accesibilidad, para que no excluyamos más a las poblaciones de nuestros países y excluyamos nuestros propios países, trabajemos para la accesibilidad, y la mejor manera de conseguir accesibilidad a una de ellas es estándares abiertos. Estándares cerrados cuestan. Entonces, fomentemos estándares abiertos para que nuestros estudiantes desarrollen con estándares abiertos y podamos usar estándares abiertos, podamos construir un headset latinoamericano. O sea, los estándares abiertos en Open Hardware, como el mundo de Arduino, o en software, son básicos. Entonces, desde las universidades sí podemos fomentar los estándares abiertos, por ejemplo, fomentando open source y no comprar Microsoft o Apple, sino implementar Linux. Pues es un gran negocio los que ofrecen software cerrado para las instituciones educativas que son buenos clientes. Entonces, sí podemos desde las universidades fomentar los códigos abiertos, el software gratuito, y fomentar los estándares
O sea, porque el software gratuito no es malo, porque hay una comunidad grande detrás. Fomentar esa comunidad, formar parte de esa comunidad, para que no sé si, ese es uno de los grandes problemas hoy en día que se discute en el mundo de XR, ¿no? Si se van a desarrollar los ecosistemas cerrados o si pueden sobrevivir los ecosistemas abiertos. Luego, otro de los grandes temas es no dejemos nuevamente que el entusiasmo tecnológico nos vuelva ilusos. En el mundo cuando comenzaban las redes sociales, había gente que decía qué va a pasar con el Big Data, quién va a ser el dueño de Big Data. Bueno, ya sabemos quién terminó siendo el dueño del Big Data. Este data ya no es spam información, es toda la información. O sea, ya el manejo de data de esto es simplemente increíble. Entonces, no volvamos a ser ilusos sin preocuparnos en willful ignorance, o sea, con una desidia hacia el saber qué pasa con los datos. En ese sentido, vayamos, o sea, una de las estrategias que se puede hacer, bien trabajar desde la academia, es ir con conciencia, que no nos atropellen los desarrollos, sino que vayamos con cómo vamos a llegar a eso al 2030. Espero que lleguemos caminando con conocimiento de causa, o sea, y en ese sentido, entre universidades creo que podemos desarrollar lineamientos de buenas éticas, de buenas prácticas entre muchas instituciones como un sello de garantía o sello de ético que puedan también adoptar no solo los estudiantes que salen de aquí, de nuestras universidades, sino también los estudiantes, digamos, las empresas pueden, como dice, tomar también, no sé, eso serían, o sea, se está, un framework, o sea, se está trabajando el XSI, que trabaja la Safety Week, está produciendo frameworks. Tratemos de hacer también eso, unos lineamientos o recomendaciones a nivel latinoamericano, adaptada a nuestro mundo. Entonces, ese tipo de estrategias creo que pueden ayudar también a llegar de una manera correcta, digamos, a un mundo más desarrollado, o sea, con esos desarrollos, pero donde sintamos que somos, no sé, respetados, algo así. Eso va un poco también por la pregunta una pregunta que apareció en el chat. Ok, gracias. Claro, ahorita vamos a comentar. Sí, o sea que, claro, a la medida que haya más estandarización en las tecnologías va a favorecer el desarrollo, obviamente, ¿no? Pero en las tecnologías nuevas se da precisamente ese tema de quién pone el estándar, ¿no? Muchas veces. Y ya entran otros intereses también, inclusive. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar, a ver, no sé si por ahí, por favor, pueden estar a tiempo todavía para inscribir sus preguntas, por favor, con toda confianza, para que nuestros panelistas puedan responder. Hay una pregunta que puso Jessica Blásica, un poquito con las estrategias, pero más en el sentido del aprendizaje, ¿no? Me parece interesante si alguien lo puede comentar. Cuando se hace una de esas tecnologías inmersivas, menciona, ¿qué estrategias aplicar para evaluar el real impacto en el aprendizaje del estudiante? ¿No? A la larga, claro, lo que queremos es que los estudiantes aprendan, ¿no? Entonces, la pregunta va en ese sentido, ¿no? ¿Qué estrategias aplicar para evaluar el real impacto en el aprendizaje del estudiante? No sé si alguien quiere tomar la posta de la respuesta. Si quieres, Maribel. yo, sí. Muchas gracias. Mira, no, gracias por la pregunta. Me parece que siempre cuando estás hablando de aprendizaje a veces es un poco difícil aislar que solamente estás midiendo el término, la parte de aprendizaje, porque influyen muchas cosas en el aprendizaje, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, como sea, me parece que es importante planear el experimento, planear la investigación cuando estás haciendo una incorporación del uso de una nueva tecnología, en este caso la inmersiva o cualquiera, y planear buscando tener el mayor control de tu investigación, el mayor control de las variables para ver qué pasa en tus grupos control y en el resto. Entonces, eso, hacerlo. O sea, lo que quiero decir es sí tener
conciencia de hacer una investigación cada vez que incorporamos algo nuevo y no simplemente seguir incorporando sin hacer una medición formal. Pero sí teniendo presente que aún en esos casos es muy difícil aislar a factores externos, incluso mismo como el espacio físico, el calor que hace en el espacio, lo que pasó ese día. O sea, hay cosas o variables que no puedes controlar al 100%, ¿no? Incluso aunque sea el mismo profesor, con un grupo y luego con otro grupo, pues puedes tener variaciones en el profesor. Pero aún con eso creo que planear el experimento, planearlo y ver los resultados y analizar las diferentes situaciones y volver a mejorarlo, porque muchas de las cosas es que pues no todo funciona perfecto a la primera, hay que mejorarlo, hay que irlo evolucionando y eso creo que es parte del aprendizaje continuo que se da cuando incorporas tecnología en el aprendizaje. Sí, correcto. ¿No? Así es, interesante. No sé si algunos desean ahondar un poquito. Sí, Juan Carlos, ¿Está bien? yo complementando ¿Sí? con lo de Maribel, con el enfoque de la investigación, ¿no? A la final, si queremos evaluar el impacto real en el aprendizaje, ya lo decía Maribel, vemos primero qué investigación voy a hacer, el alcance, las variables que voy a medir. Complementando con esto, solo comentarles un poquito la experiencia. Trabajamos en una investigación aplicando aprendizaje basado en casos con realidad aumentada. Pero la investigación va enfocada a cómo desarrollan las competencias digitales, cómo esto influye en el desarrollo de competencias digitales. Sin embargo, en esta investigación sale información de la influencia en el aprendizaje. Y según los datos que se obtienen en un grupo pequeño, que ciertamente es un estudio cuasi experimental, no tenemos grupo de control, ¿sí? Se evidencia que hay una mejora en los resultados de aprendizaje expresados en notas, nada más, porque hay muchos otros elementos, ¿no? Que pueden definir cuál es el aprendizaje real del estudiante. Entonces, complementando con lo que decía Maribel, pues es ese tipo de investigaciones que hacen falta, ¿no? En este tipo de, cuando aplicamos tecnologías inmersivas, no solo es el desarrollo tecnológico, sino la investigación y enfocada en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, que sí las hay, ¿sí? Pero creo que es un gran reto a nivel institucional no quedarnos en una investigación que resulte un artículo que se publica en una revista y hasta ahí quedó, ¿sí? Sino ya en el impacto general de la institución, de todos los estudiantes, de todas las titulaciones, cómo influye realmente estas tecnologías en sus resultados de aprendizaje como tal. Claro. Acá el tema es que aprendan, al fin y al cabo, no la tecnología por la tecnología. Nos olvidamos, creo, a veces, ¿no? Nos entusiasmamos de repente, es cierto. Amy Yasmín Basto, ¿por dónde empezar? Andrés, toma la posta. Sí, como siempre, la respuesta es, mira lo que hacen los estudiantes, ¿no? O sea, si los estudiantes usan, por ejemplo, filtros en sus conversaciones, Instagram, etcétera, los filtros, por ejemplo, de Instagram, se hacen con una aplicación llamada Spark AR de Facebook, con tutoriales que en 10 minutos aprendes ya, con cero experiencia previa, a hacer primero filtros y colocar objetos en el espacio. Entonces, los filtros no solo son para la cara, permite colocar elementos en el espacio o cambiar el espacio circundante. Eso se puede usar para fines académicos y van a estar mucho más involucrados. Es como el fenómeno WhatsApp, el fenómeno Wattpad, Wattpad creo que es algo que es fanfiction para escribir online, donde y hay estudios donde los profesores se quejan de que sus estudiantes no leen, y esos estudiantes leen y son autores en esa plataforma, pero no leen lo otro. Entonces, aprovechar lo que ellos están trabajando, ¿no? O sea, hacen videos VR, es decir, ven, ahora hay, no sé, hacen foto 360 para ponerla, ven videos YouTube en VR, anda ahí, sácalos y tómalos. O sea, ya está ahí en las cosas. Solo tenemos que volver a escuchar, como siempre, actualizarnos un poco viendo qué hacen nuestros estudiantes. Claro, bien interesante, ¿no? O sea, observar y más que ver como algo que distrae o atenta, digamos, contra el proceso de enseñanza-aprendizaje, voy a poner todo formal,
Al contrario, ¿no? Mira, están usando eso, pues por ahí le vamos a dar el gusto. Y viene la parte de creatividad tan importante, ¿no? En este caso, para el docente. Muy bien. Tenemos 2 minutitos más, ¿les parece? Para terminar ahí una pregunta de José David García. Es una reflexión también, me parece. A ver, él manifiesta, según entiendo, el desarrollo de investigación, ¿no? Es más potente por financiamiento en la industria tecnológica, ¿no? Facebook, Meta, Roblox, Qualcomm, etc. ¿Es posible y cómo ganar o adelantar terreno en posicionar el mindset de nuestra cultura de aprendizaje en el uso de esas tecnologías? Esas empresas buscan ganancia, ¿no? ¿Podemos ganar la partida poniendo por encima el aprendizaje y no la ganancia? Bueno, un poco me parece que el cuestionamiento va porque mucho de eso también, hay un tema económico detrás de esto, ¿no? Entonces, ¿podemos poner la línea ahí, ¿no? O estamos cayendo en ese juego también de la sociedad del consumo ¿no? Yo creo que va por ahí el razonamiento, ¿no? No sé qué opinan, alguno de ustedes quiere opinar al respecto. No estoy segura muy bien de entender la pregunta, pero y no sé si se trata de ganar la partida, sino de utilizar lo que hay para nuestro beneficio en el ámbito educativo. Finalmente hay muchos desarrollos en la industria que tienen otros fines, o está como ahorita decía Andrés, lo que se hace con los filtros, lo que se hace en Instagram. Pues tú podrías verlo desde una perspectiva donde dices, ¿y eso como qué? O sea, en la educación, ¿para qué me sirve? En realidad me parece que lo que podemos hacer es tomar ventaja de los que sí le invierten mucho dinero a eso y aprovecharlo para fines educativos y ver cómo lo utilizamos nosotros en nuestras instituciones, ¿no? Aprovechando lo que dijiste hace un rato, esta creatividad del profesor e incluso del estudiante, ¿no? Excelente, así es. Muy bien, entonces no les queremos robar más tiempo. La verdad que les agradecemos infinitamente, Marta de Ecuador, Maribel desde México, Andrés desde la Universidad Católica del Perú, por su participación, ¿no? Creo que definitivamente las tecnologías están ahí, están caminando, siguen avanzando, son varias tecnologías, surgirán por ahí nuevos conceptos, la puerta de la experimentación está abierta y surge fuerte lo que había mencionado, ¿no? El aprendizaje inmersivo o el aprendizaje por exploración, ¿no? Así como de pequeños nosotros exploramos, tocamos y vamos descubriendo el mundo, eso lo tenemos muy en nuestro interior. Y quizás estas tecnologías nos dan esa posibilidad de volver a esa niñez, digamos, de poder libremente explorar y aprender, ¿no? Pero en un mundo virtual, digamos, inmersivo, ¿no? Les agradecemos mucho y más bien le pediría a Alberto Matsura, que es el coordinador del grupo de tecnología, para que cierre nuestra primera charla tecnológica. No hubo café, pero bueno, ahí está. Gracias, Juan Carlos. Bueno, como has dicho, yo creo que hemos tenido un panel de lujo, ¿no? Marta, Maribel, Andrés, creo que han dado un punto de vista bastante interesante. Los proyectos que nos han mostrado son realmente inspiradores y bueno, nos permite soñar un poco con todas las posibilidades de la realidad extendida, ¿no? Y además nos han dado su punto de vista sobre la gestión y la integración de estas tecnologías en las instituciones, ¿no? Bueno, en nombre del Grupo de Tecnología de Información de Metared, ¿no? Agradecer tanto a los panelistas como al público que se ha conectado. Hemos estado organizando acá este evento Juan Carlos, Silvana y Jessica, ¿no? También agradecerles mucho su apoyo, ¿no? Y bueno, como ha dicho Juan Carlos, este es el inicio de lo que hemos llamado las tertulias tecnológicas, ¿no? Un ciclo de charlas que vamos a estar organizando desde el Grupo de Tecnología de la Información. Ya estarán, ya les estaremos enviando también cuándo será la siguiente tertulia.
y esperamos verlos nuevamente en esa charla, ¿no? Más bien, ahí está, justo quería pedir que prendan las cámaras para tomar un pequeño screenshot acá a todos los panelistas. A ver, por favor, una sonrisita, todos. Ahí está. A ver, una más, por si acaso. Siempre es bueno tener el backup. A ver. A ver, una sonrisa, por favor. Ahí, 3, 2, 1. Ahí está. Perfecto. Listo, entonces damos por concluida la primera tertulia tecnológica y como digo, ya sabrán de las siguientes ediciones de estas charlas tan interesantes. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias, Maribel, Andrés, Marta, Silvana. Gracias a ustedes. Alberto, Jessica. Nos vemos. Nos vemos.